A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde todas partes del mundo? Déjenme decirle que para nosotros es un verdadero honor y privilegio estar nuevamente con ustedes para entregarles la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Un saludo de toda la producción de Bolivia Web TV y de su amigo y servidor Ervin Bazán. Antes de comenzar con las informaciones, le pedimos que comparta nuestro contenido en sus redes sociales y por supuesto que nos deje aquí abajo sus comentarios. Bienvenidos y comenzamos. Y ahora sí, nos metemos de lleno a la información hablando de... Hoy es jueves 25 de febrero. Suspenden examen de vocales por presunta filtración de preguntas y respuestas. Hay computadoras secuestradas. El Consejo de la Magistratura y el Viceministerio de Justicia decidieron suspender por 2 semanas el examen de competencias para vocales departamentales de todo el país, luego que se hiciera pública una denuncia de supuesta filtración del banco de preguntas y respuestas. Dijo así este miércoles el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel. Nosotros, como Comisión Nacional, tanto titulares como veedores, hemos decidido suspender por 2 semanas este proceso, señaló Michel y añadió que se inició una investigación sobre la supuesta filtración. Además, Rueda, juez de sentencia de Santa Cruz, conversó sobre esta bochornosa situación. Contó que él, así como sus demás colegas, se encontraban listos para dar la prueba cuando la misma fue suspendida tras que se corriera la voz de que algunos de los postulantes a vocales habían recibido por adelantado las preguntas y respuestas del examen. Calificó de vergonzoso el acto y que, de ser cierto, pone en entredicho la imagen de la justicia. Gracias por seguir con nosotros. Siga compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Ahora hablamos de... Vamos a incorporar a jóvenes profesionales, dice el gobierno, tras denuncia de despido del 92% del personal diplomático de Bolivia. Al menos 150 diplomáticos de carrera y que estaban destinados en alguna de las 34 misiones que Bolivia mantiene en el exterior fueron despedidos durante los primeros 3 meses del gobierno del presidente Luis Arce. El vicecanciller Freddy Mamani dijo que se trata de una reorganización y no una masacre blanca. Los afectados por esas desvinculaciones crearon un comité ad hoc, buscaron reunirse con el canciller Rogelio Maita, pero la autoridad no pudo recibirlos. Ayer acudieron a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y desde allí denunciaron esta masacre blanca y la vulneración de sus derechos. Se ha ejecutado un nuevo despido masivo de funcionarios diplomáticos de carrera, en un hecho sin precedentes en toda la historia diplomática de Bolivia. El retiro alcanza el 92% de los profesionales del Servicio de Relaciones Exteriores. Es una flagrante violación a los derechos humanos. Por eso estamos aquí, afirmó el diplomático Javier Vizcarra Valdivia en representación de sus colegas. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Tenemos más información. Por el momento, 100.000 vacunas Sinopharm se quedan en Santa Cruz. Las autoridades de salud del departamento solo tienen la disponibilidad inmediata de 100.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm para ser aplicadas entre el personal de salud y la población, según un reporte que da cuenta que hay menos vacunas de las anunciadas para la región más afectada por los casos positivos de COVID-19. Las cifras empezaron a diferir desde el propio Ministerio de Salud, ya que la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, había anunciado que al departamento cruceño le corresponderían 176.234 dosis de dicha vacuna. Sin embargo, este miércoles se habló de 29.000 dosis menos, es decir, 147.212 vacunas. Mayor fue la sorpresa cuando el Servicio Departamental de Salud SEDES confirmó que el departamento solo se quedó con 100.000 dosis, las cuales se enfocarán en la inmunización de 50.000 personas, principalmente profesionales y trabajadores de salud. Y ahora cambiamos el rumbo de la información aquí en Bolivia Web TV.
Tribunal Supremo Electoral realiza simulacro de la votación para informar a la población. A 12 días de la elección, el calendario electoral avanza con sus actividades y centra su atención en la información sobre el ejercicio de la votación. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral, presidido por Salvador Romero, realizó un simulacro de la jornada electoral para aplicar a la población cómo proceder el 7 de marzo. El simulacro tuvo lugar en la ciudad de La Paz. Romero acompañó la instalación de las mesas electorales, la organización de los jurados y la preparación de las urnas. En esta oportunidad, los votantes tendrán 2 papeletas para elegir a las autoridades departamentales y municipales. La papeleta de color plomo identificará a los candidatos a gobernador y asambleístas, mientras que la papeleta de color café servirá para la votación a alcaldes y concejales. Hay más información aquí en Bolivia Web TV. Ahora tenemos que hablarles de... Sigue el bloqueo de los olleros. Se permitirá el paso por unas horas. Desde las 20 horas de ayer, distintos sectores productivos y de la industria oleaginosa se reunieron con autoridades del gobierno para encontrar una salida a la banda de precios de la harina de soya destinada al mercado interno. Una medida que llevó a los olleros a iniciar desde el lunes el bloqueo de las carreteras en Santa Cruz. Cerca de la medianoche no se llegó aún a un acuerdo y se terminó seguir con las mesas de negociaciones para encontrar la llave que destrabe la principal demanda de los productores de oleaginosas, que es la regulación gubernamental de los precios de los derivados del grano de soya. Lo que sí se pudo acordar, quizás como un gesto de buena voluntad, según Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo ANAPO, es que si bien van a continuar los bloqueos, se permitirá el paso de vehículos cada 12 horas mientras duren las negociaciones que se reanudarán. Queridos amigos, tenemos que volcar la página, esta vez para ocuparnos del acontecer local y las informaciones. Gobernación niega negligencia en construcción de obras de acceso al aeropuerto de San Ignacio. El secretario departamental de Obras Públicas, Hugo Sosa, se refirió a las acusaciones emitidas por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien culpó a la gobernación de Santa Cruz y a la alcaldía de San Ignacio de Velasco por el retraso de las obras de acceso al aeropuerto internacional ignaciano. Sosa recordó a la autoridad nacional que el aeropuerto de San Ignacio es un proyecto dentro del Plan de Desarrollo Departamental elaborado en diseño final por el Gobierno Autónomo Departamental. Aseguró que este proyecto de forma gratuita se lo entregamos al gobierno nacional, por lo que pidió al ministro que no trunque el desarrollo de la región. El martes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció la falta de gestión en el mencionado aeropuerto y apuntó tanto a la alcaldía de San Ignacio de Velasco como a la gobernación por el retraso. Queridos compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos entregado lo principal en información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales a la vez que comparten nuestro contenido. Y recuerden también dejarnos sus comentarios aquí abajo. Es un gusto trabajar para ustedes. Feliz jornada y permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.